La hija de Bruce Lee finalmente revela la terrible verdad. En un mundo donde los íconos de la cultura pop se convierten en leyendas intocables, Bruce Lee siempre se destacó como un hombre que trascendió el cine, las artes marciales y la filosofía. Su influencia sigue viva hoy, a pesar de que su vida se vio trágicamente interrumpida a una edad temprana. Durante años, su familia ha permanecido en un segundo plano, lidiando con su propia relación con el hombre que cambió el curso de la historia. Pero ahora, su hija Shannon Lee ha decidido hablar, y sus revelaciones podrían cambiarlo todo. ¿Qué está oculto detrás de la imagen pública perfecta de Bruce Lee? A lo largo de su vida, la figura de Bruce Lee fue idealizada, no solo por su destreza física, sino también por su filosofía de vida, que inspiró a millones. ¿Pero qué pasaba realmente en su hogar? ¿Cuáles eran los desafíos personales que enfrentaba fuera del gimnasio y las cámaras? Shannon Lee ha revelado aspectos que ponen en perspectiva lo que realmente significaba ser el hijo o la hija de alguien tan icónico. A pesar de su increíble éxito, la vida de Bruce Lee estuvo marcada por profundas luchas internas y tensiones personales que pocos conocían. ¿Qué secretos guardaba Bruce Lee que finalmente su hija ha decidido revelar? Por décadas, hemos conocido al gran maestro, al héroe de pantalla, al guerrero invencible, pero ¿quién era el hombre real detrás de la leyenda? La tragedia oculta de su muerte. La muerte de Bruce Lee en 1973 fue uno de los eventos más impactantes y misteriosos en la historia del cine y las artes marciales. A tan solo 32 años, su vida fue truncada de manera repentina y con circunstancias que aún hoy en día siguen causando controversia y especulaciones. La versión oficial habla de un edema cerebral causado por una reacción alérgica a un medicamento, pero lo que realmente ocurrió esa fatídica tarde en su casa de Hong Kong es mucho más complejo de lo que muchos imaginan. El contexto de su muerte. Bruce Lee, en los últimos años de su vida, estaba en el pico de su carrera. Había roto barreras en Hollywood y estaba revolucionando la industria del cine con su estilo único. Su carrera estaba en expansión y su influencia en la cultura global era enorme. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por constantes presiones, el trabajo, la fama, los problemas de salud y los conflictos internos. Había pasado por varios altibajos emocionales y psicológicos, lo que lo hizo vulnerable a la tensión constante de ser un ícono mundial. La extraña reacción al medicamento. El día de su muerte, Bruce Lee se quejaba de un dolor de cabeza intenso. Linda Lee, su esposa, lo vio tomar una pastilla llamada Equagesic, un analgésico que le recetaron para aliviar su malestar. Fue después de tomar la pastilla que Bruce se desmayó. Su situación empeoró rápidamente y fue llevado a una habitación en la que descansaba mientras los productores de la película que estaba rodando lo esperaban. En pocas horas, Bruce Lee perdió la vida. Aunque la versión oficial señaló que el edema cerebral fue causado por una reacción al medicamento, algunos no creen en esta explicación. La pregunta persiste, ¿fue realmente esa la causa de su muerte o algo más complejo y oscuro estaba en juego? Teoría sobre la muerte de Bruce Lee. Existen varias teorías sobre las causas que podrían haber llevado a la muerte prematura de Bruce Lee. 1. El envenenamiento y la conspiración. Algunos afirman que Bruce fue víctima de una conspiración. En esa época, Lee había ganado poder y notoriedad en Hollywood, y sus ideas sobre la filosofía oriental y la superación personal comenzaban a desafiar el status quo. Existen rumores de que pudo haber sido envenenado por aquellos que querían desacreditarlo o frenar su influencia. De hecho, varios de sus seguidores y amigos cercanos han mencionado la posibilidad de que alguien pudiera haberle dado una sustancia tóxica que no fuera detectada durante la autopsia. 2. El estrés y las presiones de la fama. Bruce Lee no solo luchaba contra los prejuicios raciales en Hollywood, sino también contra el desgaste físico y emocional que le implicaba estar bajo los reflectores constantes. En los años previos a su muerte, algunos reportes indican que estaba extremadamente estresado por el peso de sus propios ideales y la presión de ser un modelo a seguir para millones de personas. Este nivel de ansiedad y estrés podría haber afectado su salud física y mental, y algunos sostienen que la fatiga extrema de su cuerpo jugó un papel crucial en su colapso físico, lo que pudo haber precipitado su muerte. 3. La maldición de Bruce Lee. Existen teorías que hablan de una maldición familiar.
El hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, también murió trágicamente a una edad temprana, en circunstancias extrañas, durante la filmación de la película El Cuervo. Este hecho ha llevado a algunos a especular sobre la existencia de una oscura fuerza sobrenatural que persigue a la familia Lee. Lo que en parte alimenta los rumores de que la muerte de Bruce Lee fue parte de esta supuesta maldición. 4. Problemas de salud no diagnosticados. También existe la posibilidad de que Bruce Lee padeciera de una enfermedad subyacente que nunca fue diagnosticada adecuadamente. Algunos médicos han sugerido que Lee podría haber tenido problemas cardíacos o trastornos metabólicos que no se detectaron en su momento. Estos problemas de salud podrían haber sido exacerbados por su exigente rutina física y el alto nivel de estrés que soportaba debido a su fama y exigencias laborales. La autopsia, puntos oscuros. Cuando se realizó la autopsia a Bruce Lee, los forenses concluyeron que la causa oficial de la muerte fue un edema cerebral, provocado por una reacción alérgica a la medicación. Sin embargo, muchos cuestionan la exhaustividad de la autopsia y si realmente se investigaron todas las posibles causas. Algunos informes sugieren que la autopsia fue apresurada y que no se investigaron suficientemente otras posibilidades, como una posible intoxicación o un daño provocado por el estrés extremo. La falta de evidencia concluyente ha dejado a los teóricos de la conspiración con suficiente material para seguir planteando dudas. El legado y el misterio. A pesar de las numerosas teorías y especulaciones, el misterio que rodea la muerte de Bruce Lee sigue siendo uno de los más grandes en la historia del entretenimiento. Su vida fue corta, pero su impacto fue gigantesco, y su muerte prematura solo contribuyó a la leyenda que hoy sigue vigente. Shannon Lee, su hija, ha estado al frente de muchos de los esfuerzos por preservar el legado de su padre, pero también ha hablado con cierta tristeza sobre el misterio sin resolver que envuelve la muerte de Bruce. A pesar de los años que han pasado, ella misma ha dejado claro que hay muchas cosas que nunca se sabrán con certeza. Sin embargo, su legado sigue vivo en cada una de sus películas, sus enseñanzas filosóficas y en la eterna pregunta sobre qué ocurrió realmente la tarde del 20 de julio de 1973. Lo que está claro es que Bruce Lee sigue siendo un enigma. ¿Se fue demasiado pronto, o había algo más detrás de su muerte que nunca llegaremos a comprender completamente? Cada pista nueva sobre su vida y muerte solo añade más preguntas a un misterio que probablemente nunca será resuelto por completo. Sin embargo, su influencia perdura, y su figura sigue siendo una fuente de fascinación y respeto para generaciones de personas alrededor del mundo. La influencia oculta de la familia Lee. La familia Lee, encabezada por Bruce Lee, ha sido una de las más influyentes y enigmáticas en la historia del cine y las artes marciales. Sin embargo, más allá de los logros visibles de Bruce, su legado está marcado por una serie de eventos y decisiones ocultas que han alimentado aún más el misterio en torno a su vida y la de sus descendientes. La influencia de la familia Lee no solo se limita al cine y la cultura popular, sino que también ha afectado a los círculos más privados y desconocidos del entretenimiento y las artes marciales. Bruce Lee, un héroe trascendental y visionario. Bruce Lee fue un hombre que desafió las convenciones de su tiempo. Revolucionó el cine de acción, popularizó las artes marciales a nivel global y rompió barreras raciales en Hollywood. A pesar de estos logros, su vida estuvo marcada por tensiones y desafíos dentro de la industria del cine, y muchos de sus esfuerzos más profundos fueron eclipsados por su fama. Más allá de su imagen pública de galán de acción, Bruce era un hombre profundamente filosófico y comprometido con su visión personal del mundo. No obstante, lo que muchos desconocen es que su familia jugó un papel fundamental en su evolución y en la construcción de su legado, aunque de una manera más discreta y oculta. La figura de Bruce Lee no solo está ligada a sus increíbles habilidades en las artes marciales y su presencia en pantalla, sino también a las personas que lo rodearon, quienes influyeron en las decisiones más trascendentales de su vida. Linda Lee, la socia silenciosa. Linda Lee, esposa de Bruce Lee, fue una figura fundamental en la vida del maestro de las artes marciales. Si bien la mayoría la recuerda como la mujer que estaba a su lado en su vida personal, su rol va mucho más allá de eso. Linda no solo fue una esposa devota, sino también una aliada estratégica en la construcción de la carrera de Bruce.
Linda fue clave en la gestión de su carrera, ayudando a negociar contratos e incluso tomando decisiones sobre su imagen pública. Lo que muchos desconocen es que, durante su vida, ella fue una de las principales defensoras de la filosofía de su esposo, y su lucha por mantener su legado vivo después de su muerte ha sido constante. Es Linda quien ha impulsado la mayoría de las iniciativas para preservar la memoria de Bruce Lee, asegurando que su trabajo filosófico y su enfoque hacia las artes marciales no sean olvidados. Sin embargo, detrás de esta imagen de esposa fiel y defensora del legado de su esposo, Linda también tuvo que enfrentar tensiones internas sobre cómo mantener viva la figura de Bruce Lee sin que se diluyera su visión. Las decisiones sobre el uso de su nombre, imagen y legado fueron tomadas de manera calculada, y algunos sostienen que Linda pudo haber tenido un enfoque más estratégico de lo que se deja ver públicamente. Shannon Lee, la heredera del legado. Shannon Lee, la hija de Bruce y Linda, ha tomado la batuta de preservar el legado de su padre, pero lo ha hecho de una manera más moderna y abierta. Desde joven, Shannon se enfrentó a la presión de ser la hija de un ícono, pero a diferencia de su madre, Shannon ha sido más vocal sobre su conexión con la filosofía de su padre. Ella ha hablado en diversas entrevistas sobre la influencia que Bruce Lee tuvo en su vida y en la manera en que ella ve el mundo. Lo que muchos no saben es que Shannon ha sido una figura clave en la reconstrucción del perfil de su padre en el siglo XXI. A través de documentales, libros y entrevistas, ella ha abierto las puertas a una nueva generación que puede ver a Bruce Lee desde una perspectiva más humana y menos mítica. Mientras que Bruce Lee fue un ícono en su tiempo, Shannon ha logrado humanizar su legado, permitiendo que el público de hoy vea la importancia de su filosofía más allá de las artes marciales y las películas. Shannon también ha hablado sobre cómo ha tenido que enfrentarse a la presión de las expectativas que recaen sobre ella como hija de Bruce Lee. Mientras algunos la ven como una heredera natural del legado de su padre, otros cuestionan su habilidad para mantener viva la esencia de Bruce Lee en un mundo muy diferente al de los años 70. Shannon ha tratado de equilibrar su propia identidad con la de su padre, lo que le ha llevado a tomar decisiones tanto en su carrera como en la administración de su legado. Brandon Lee. El trágico legado no contado. El hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, también dejó una marca profunda en la historia del cine y la cultura popular, aunque de una manera trágica. La muerte de Brandon durante la filmación de El Cuervo en 1993 dejó una sombra sobre la familia Lee que jamás se disipó completamente. La trágica desaparición de Brandon, a la edad de 28 años, no solo marcó a la familia Lee, sino que también alimentó las especulaciones sobre una maldición familiar que sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Brandon Lee, al igual que su padre, tenía el talento y la pasión para ser una estrella de Hollywood, pero su vida fue truncada antes de que pudiera alcanzar todo su potencial. Su muerte en circunstancias misteriosas durante la filmación de una película tan significativa dejó a la familia Lee con una carga emocional y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Fue un accidente, o hay algo más oculto detrás de su muerte? Lo que es innegable es que la tragedia de Brandon continuó alimentando la fascinación por la familia Lee, perpetuando la imagen de una familia marcada por la fatalidad y la misteriosidad. La influencia oculta, el lado oscuro del legado Lee. Si bien los miembros de la familia Lee han sido figuras públicas y han manejado la imagen de Bruce Lee a lo largo de los años, la influencia real de la familia es más compleja y oculta de lo que parece. Sus decisiones estratégicas, las especulaciones sobre las maldiciones familiares y la constante presión de mantener el legado de un hombre tan icónico han creado una capa de misterio que rodea a la familia Lee. Además de los aspectos públicos, existen muchos rumores acerca de cómo las decisiones de la familia Lee, especialmente en relación a la gestión de su legado, han sido instrumentalizadas para preservar el mito alrededor de Bruce. Algunos creen que la familia ha controlado cuidadosamente la narrativa de la vida de Bruce Lee, protegiendo ciertos aspectos y ocultando otros, para mantener la imagen de un hombre casi sobrehumano. Sin embargo, esto solo añade más preguntas sobre cuánta verdad real conocemos sobre la familia Lee. Lo que está claro es que, aunque Bruce Lee haya fallecido hace décadas, su legado sigue vivo y relevante, en gran parte gracias a las decisiones de su familia.
Sin embargo, detrás de esta preservación del mito, el precio ha sido alto, con pérdidas personales, sacrificios familiares y una constante batalla para equilibrar la realidad con la leyenda. La larga batalla por el reconocimiento. El legado de Bruce Lee está marcado no solo por su increíble talento, sino también por una constante lucha por el reconocimiento dentro de la industria del cine y las artes marciales. Aunque su impacto en la cultura popular es incuestionable, su camino hacia la fama estuvo lleno de obstáculos, tanto dentro de Hollywood como fuera de él. Sin embargo, la batalla por ser reconocido como un verdadero pionero en su campo no terminó con su muerte. Su familia, especialmente su hija Shannon Lee, ha tenido que continuar luchando por darle a Bruce Lee el respeto y la dignidad que se le deben. Un pionero ignorado en su propio tiempo. Cuando Bruce Lee llegó a Hollywood, fue un hombre que desafió todas las expectativas. A pesar de ser un maestro de artes marciales de renombre, un actor carismático y un filósofo profundo, enfrentó una industria cinematográfica estadounidense que, por razones raciales, no estaba dispuesta a ofrecerle papeles significativos. Bruce no solo tenía que luchar contra los prejuicios raciales, sino que también tuvo que enfrentarse a las limitaciones impuestas por una industria que no entendía ni apreciaba su estilo único. A pesar de su destreza en las artes marciales, Hollywood lo relegaba a papeles secundarios o marginales, mientras otros actores de origen asiático eran estereotipados como villanos o figuras cómicas. Para Bruce Lee, este desafío se convirtió en una batalla constante por la aceptación y el reconocimiento en una industria que no entendía su potencial. En su lucha por ser tomado en serio, Bruce Lee fundó su propia escuela de artes marciales, Jeet Kune Do, que promovía una filosofía completamente distinta a la tradicional y cuestionaba los límites de las artes marciales. Sin embargo, a pesar de ser un pionero en su campo, Bruce Lee tuvo que trabajar en un ambiente que intentaba encasillarlo, tanto en la pantalla como en la vida real. El legado incompleto, la batalla por el reconocimiento post-mortem. La muerte de Bruce Lee en 1973 dejó un vacío imposible de llenar, y aunque su legado ha sido celebrado en todo el mundo, muchos de los logros y la influencia que tuvo en su época quedaron invisibilizados o minimizados por la industria. A lo largo de las décadas, Bruce fue reconocido como un ícono cultural, pero la lucha por el reconocimiento completo de su figura como un filósofo y artista genuino continuó. Durante años, la imagen de Bruce Lee estuvo atada a su estatus de héroe de acción y estrella de cine. Pero se pasó por alto la profundidad de su pensamiento y la revolución filosófica que propugnaba en sus enseñanzas de artes marciales. Su impacto fue mucho más allá de las películas, y es en ese campo donde su legado ha sido más difícil de reconocer. Los cineastas y académicos han tardado en reconocer el valor de su contribución a las artes cinematográficas, especialmente en términos de coreografías de combate, y su influencia en los géneros de acción y artes marciales. La larga batalla de Shannon Lee, defender el legado de su padre. Años después de la muerte de Bruce Lee, su hija Shannon Lee se ha convertido en una defensora incansable de su legado, luchando para que el mundo reconozca a su padre no solo como un actor de acción, sino como un pensador profundo y revolucionario en las artes marciales. Sin embargo, este proceso no ha sido sencillo. Shannon ha enfrentado varias batallas, no solo dentro de la industria, sino también dentro de su propia familia. En ocasiones, la presión externa y los intereses comerciales han interferido con su deseo de mantener la imagen auténtica de su padre, mientras ella busca darle el reconocimiento que él merece. En su esfuerzo por preservar la memoria y la visión de Bruce Lee, Shannon ha tenido que lidiar con aquellos que intentan comercializar la figura de su padre de una manera que ella considera incompleta. Uno de los mayores logros de Shannon fue la creación de la Fundación Bruce Lee Foundation, que busca promover la filosofía de su padre y asegurar que su legado sea recordado no solo en el contexto de sus películas, sino también en su enfoque hacia la vida y las artes. Además, Shannon ha logrado que más personas reconozcan el papel de Bruce Lee como pionero cultural, luchando por que se le vea como el fundador del cine de acción moderno y el desafiante de estereotipos raciales en Hollywood. La controversia de su exclusión en la historia del cine. Un aspecto muy controversial de la lucha por el reconocimiento de Bruce Lee es su exclusión de los principales premios cinematográficos de la época. Aunque su talento fue innegable,
Bruce nunca fue nominado a un Oscar ni recibió un reconocimiento formal por su impacto en la industria cinematográfica. En su tiempo, las producciones cinematográficas de Hollywood no estaban listas para valorar a un hombre como él, que desafió los estereotipos de raza y género. Es interesante observar que, a pesar de que Bruce Lee fue un fenómeno global, Hollywood nunca lo consideró para los galardones más importantes de la industria, algo que ha sido objeto de debate y crítica hasta el día de hoy. El gran talento de Bruce Lee fue reconocido, pero solo después de su muerte, y principalmente en forma de homenajes y retrospectivas. ¿Finalmente reconocido? A pesar de los muchos obstáculos que enfrentó en vida y los desafíos que su familia continúa enfrentando hoy en día, la batalla por el reconocimiento de Bruce Lee no está perdida. Con el paso de los años, el mundo ha comenzado a comprender el impacto real de Bruce Lee en múltiples áreas, desde las artes marciales hasta el cine, pasando por la filosofía y la cultura popular. Su legado sigue vivo y continúa inspirando a nuevas generaciones que reconocen que Bruce Lee fue mucho más que un actor de películas de acción. Hoy, la figura de Bruce Lee es inmortalizada en estatuas, documentales, libros y, sobre todo, en el cariño y respeto que le rinden millones de personas alrededor del mundo. Finalmente, Bruce Lee ha alcanzado el reconocimiento que siempre mereció, aunque su lucha por ser comprendido y respetado continúa siendo parte de la historia de su vida y su legado. En última instancia, la batalla por el reconocimiento de Bruce Lee refleja no solo las luchas internas de la familia Lee, sino también la resistencia de un hombre que se negó a ser encasillado, desafiando no solo las barreras de su tiempo, sino también las expectativas que la industria del cine tenía sobre él. Bruce Lee fue un visionario, un hombre adelantado a su tiempo, y su reconocimiento como tal ha sido, y sigue siendo, una batalla épica que continúa ganándose poco a poco. ¿Un secreto de familia en la filosofía de Bruce Lee? Bruce Lee es reconocido no solo por sus extraordinarias habilidades en las artes marciales y sus logros cinematográficos, sino también por su profunda filosofía de vida, que impactó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, detrás de la fama pública y los éxitos, existe un secreto familiar que puede cambiar por completo la manera en que entendemos su legado. ¿Qué si, en realidad, Bruce Lee tenía una filosofía aún más profunda, una que no compartió abiertamente con el mundo? ¿Una verdad oculta dentro de su círculo más cercano? A lo largo de su vida, Bruce Lee no solo fue un experto en artes marciales, sino también un pensador que absorbió sabiduría de diversas culturas, desde el taoísmo hasta el budismo, pasando por la filosofía griega y el pensamiento occidental. Sin embargo, su familia ha revelado en diversas entrevistas y documentales que Bruce tenía principios que nunca compartió completamente con el público, algunos de los cuales solo sus seres más cercanos comprendían de manera profunda. Un pensamiento más allá de las palabras. Bruce Lee era conocido por su inquietud intelectual y su obsesión por encontrar un camino hacia la verdad y la paz interior. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que detrás de su famosa frase "Be water, my friend", sé como el agua, amigo mío, existía un principio filosófico aún más complejo. Según su hija, Shannon Lee, Bruce no solo veía el agua como un símbolo de flexibilidad y adaptabilidad, sino como un concepto más profundo que involucraba la aceptación de la impermanencia de la vida. El agua no solo cambia de forma, fluye y se adapta, sino que también refleja la fluidez de la existencia humana y la necesidad de aceptar los cambios internos y externos. El taoísmo como pilar secreto. Uno de los secretos más guardados dentro de la familia Lee es el profundo vínculo de Bruce con el taoísmo, una filosofía que va más allá de lo que el público conoce. Aunque Bruce habló en varias ocasiones sobre la influencia del taoísmo en su vida, sus pensamientos más profundos sobre este camino espiritual nunca fueron completamente divulgados. El taoísmo enseña la conformidad con la naturaleza, el flujo sin resistencia y la aceptación de las fuerzas que nos rodean. Bruce aplicó estos principios no solo en sus entrenamientos físicos, sino en su vida cotidiana, creando una conexión entre su cuerpo, mente y espíritu que pocos llegaron a entender. Según Shannon, Bruce nunca dejó de aplicar los principios del Tao a su vida diaria, pero los secretos de su interpretación personal nunca fueron explicados a fondo. ¿Qué significa esto?
Bruce Lee no solo enseñó a las personas a pelear o a entrenar el cuerpo, sino a comprender su naturaleza interna, a estar en armonía con su entorno y con ellos mismos. Pero, lo que realmente reveló su filosofía era la búsqueda constante de la autenticidad y la desconfianza hacia las estructuras rígidas que limitan el crecimiento personal. Todo esto estaba conectado con una verdad que muchos no entendían completamente: Bruce nunca se conformó con un camino preestablecido. ¿El legado de los Lee, una filosofía silenciosa? Los miembros de la familia Lee han indicado que, en la intimidad, Bruce tenía una manera muy particular de ver el mundo y compartir esa visión con los más cercanos. Bruce evitaba imponer sus ideas a los demás, prefiriendo que las personas llegaran por sí mismas a su propio entendimiento. Esta postura se reflejaba tanto en su manera de enseñar las artes marciales como en su filosofía personal. Su hija Shannon Lee y su hermana Phoebe Lee, quienes fueron testigos cercanos de su vida, a menudo hablan de su capacidad para ver la vida como una serie de lecciones que deben ser experimentadas y no simplemente enseñadas. En este sentido, Bruce Lee nunca forzó una interpretación única de su filosofía. Era un pensador dinámico, alguien que entendía que la verdadera sabiduría provenía de una búsqueda personal y de un cambio constante. Por lo tanto, su filosofía no fue algo fijo, sino una evolución constante, que se mantenía alejada de las imposiciones dogmáticas. Los secretos no contados en la vida familiar de Bruce Lee. Dentro de la familia Lee, existen momentos de profunda reflexión sobre el legado de Bruce. Durante su vida, Bruce siempre fue un hombre muy reservado respecto a sus creencias más profundas. A menudo, las discusiones sobre su filosofía quedaban fuera del radar público, y su familia respetaba ese espacio íntimo. Aunque se conocen frases icónicas de Bruce sobre el autodescubrimiento y el poder interno, lo cierto es que solo aquellos cercanos a él entienden cuán complejo y espiritual era realmente su pensamiento. Shannon Lee ha compartido en varias entrevistas cómo su padre era un hombre profundamente espiritual que no solo buscaba la perfección física, sino también la conexión interior con el universo. En sus últimos años, Bruce habló menos sobre los aspectos filosóficos y más sobre vivir de manera plena, con la total aceptación de las imperfecciones. El impacto del secreto de familia. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el secreto de familia? Es la profunda comprensión de que Bruce Lee no fue solo un genio en las artes marciales, sino un maestro de la vida que se alejaba del reconocimiento superficial y se enfocaba en el entendimiento más profundo del ser humano y el universo. La familia Lee sigue siendo el único puente hacia una filosofía que, aunque conocida superficialmente, tiene capas mucho más complejas y profundas que podrían cambiar la manera en que percibimos a Bruce Lee no solo como un actor o atleta, sino como un filósofo y visionario de su tiempo. Así, el secreto de familia no es un secreto de ocultamiento, sino una decisión consciente de vivir de manera auténtica, lejos de las expectativas externas. Bruce Lee dejó una huella en el mundo, pero solo aquellos que estuvieron cerca de él y su círculo más íntimo conocen la verdadera extensión de su pensamiento. La vida privada de Bruce Lee, un hombre dividido entre dos mundos. Bruce Lee es una leyenda mundialmente conocida, cuya vida profesional estuvo marcada por la búsqueda incansable de la perfección física y filosófica. Sin embargo, pocos conocen la complejidad de su vida personal, una existencia marcada por una perpetua lucha interna entre los dos mundos que lo definían, el de la fama internacional y el de su vida privada. Un terreno mucho más íntimo y lleno de contradicciones. ¿Quién era realmente Bruce Lee fuera de los reflectores? ¿Cómo lidiaba con la presión de ser una estrella global mientras intentaba mantener una vida personal relativamente oculta? A través de sus relaciones familiares, amigos cercanos y colaboradores, podemos obtener una imagen más clara de la división constante que vivió este hombre extraordinario, atrapado entre dos mundos que, a menudo, parecían irreconciliables. El hombre detrás de la leyenda, la doble vida de Bruce Lee. Bruce Lee se convirtió en un símbolo mundial, pero su vida personal fue mucho más compleja y desafiante de lo que la mayoría de las personas imaginan. En público, Bruce era una figura carismática, un icono del cine de acción y un maestro de las artes marciales que cambiaba el curso de la historia del cine. Sin embargo, fuera de los estudios de grabación y las competencias de karate, era un hombre común,
enfrentando los retos de la vida cotidiana y luchando por equilibrar su vida personal con la presión de ser una superestrella mundial. El conflicto cultural entre Occidente y Oriente. Uno de los mayores conflictos internos de Bruce Lee surgió de su identidad bicultural. Nacido en San Francisco, pero criado en Hong Kong, Bruce siempre fue una figura en la que se fusionaban dos mundos opuestos, el este y el oeste, las tradiciones chinas y las ideologías occidentales. Esta mezcla le permitió comprender y practicar las artes marciales de una manera única, pero también le generó tensiones sobre quién era realmente. Por un lado, Bruce amaba profundamente su herencia china, pero por otro, estaba decidido a conquistar Hollywood y mostrar al mundo el verdadero poder de las artes marciales asiáticas. Esta lucha entre ser fiel a su cultura y adaptarse a la industria del entretenimiento occidental lo convirtió en un hombre dividido entre dos mundos. Y fue esta dualidad cultural lo que más profundamente afectó su vida privada. La familia Lee, amor y conflictos internos. En el ámbito más cercano, Bruce Lee estaba muy unido a su familia, pero esto no significaba que su vida familiar fuera tranquila o sin conflictos. Linda Lee, su esposa, fue su gran apoyo, pero también enfrentó las dificultades de estar al lado de un hombre que estaba constantemente fuera de casa debido a su carrera internacional. Bruce y Linda tuvieron dos hijos, Brandon y Shannon, quienes se vieron afectados por la vida agitada de su padre. Aunque Bruce trataba de ser un buen padre, la ausencia prolongada y su enfoque casi obsesivo en su carrera le impidieron estar tan presente como le hubiera gustado. Sin embargo, a pesar de los sacrificios que implicaba su vida profesional, Bruce Lee era un hombre profundamente amoroso y dedicado a su familia. En entrevistas, Linda ha compartido que, aunque su esposo podía parecer distante en ocasiones debido a su obsesión por su trabajo, era extremadamente protector con su familia y se preocupaba profundamente por su bienestar. La paradoja es que, a pesar de ser una figura tan pública, Bruce deseaba la intimidad familiar y la paz en su hogar, un espacio donde pudiera desconectar de la presión externa. La lucha contra la soledad. En muchos momentos, Bruce Lee se sintió profundamente solo, un sentimiento que pocos pudieron entender. A pesar de ser una superestrella en Asia y Estados Unidos, la fama nunca fue un consuelo completo para él. En sus escritos personales y entrevistas, Bruce habló sobre la soledad que sentía al ser constantemente evaluado por los demás y nunca poder bajar la guardia. La fama, para Bruce, no solo era una bendición, sino también una carga. Mientras que el mundo lo veía como un hombre seguro y siempre fuerte, su vida privada estaba marcada por la soledad interna. Una lucha que pocos conocían hasta que su familia y amigos cercanos revelaron detalles de su vida personal. La fama, una jaula de oro. Aunque Bruce disfrutaba de la popularidad y el reconocimiento que le dio su trabajo, también era consciente de los sacrificios personales que la fama exigía. La presión mediática, las expectativas de su público y la constante vigilancia sobre su vida privada eran elementos que lo hacían sentir atrapado. A menudo se encontraba dividido entre la necesidad de cumplir con las expectativas de la industria y el deseo de vivir una vida más sencilla, lejos de las cámaras. Esta constante lucha entre ser un ícono mundial y mantener una vida privada saludable fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos de Bruce. Aunque se esforzó por ser fiel a sí mismo y luchar por su lugar en el mundo, también tenía una profunda necesidad de anonimato y paz personal, lo que muchas veces se veía interrumpido por su enorme fama. El legado de un hombre complejo. Bruce Lee fue, sin lugar a dudas, un hombre dividido entre dos mundos, el mundo de la fama y la industria del entretenimiento, que lo mantenía en el centro de atención, y el mundo privado, donde deseaba ser simplemente un esposo, padre e hijo. Aunque su vida estaba marcada por la lucha constante entre estas dos esferas, lo que permanece como su legado más fuerte es su capacidad para romper barreras no solo en las artes marciales y el cine, sino también en su búsqueda personal por la autenticidad. La vida privada de Bruce Lee fue, de alguna manera, un reflejo de sus enseñanzas más profundas. Su búsqueda de equilibrio, su lucha por entender su identidad y su constante desafío para superarse a sí mismo fueron el motor que lo llevó a alcanzar la fama mundial. Pero también el factor que lo hizo un hombre profundamente humano. Bruce Lee, al final, no fue solo un ícono o una leyenda del cine, sino un hombre que,
como todos, lidiaba con las dificultades de la vida personal. Y es precisamente esa complejidad lo que lo convierte en una figura aún más fascinante, más allá de su imagen pública.